queremos dar un agradecimiento muy especial a la Fundación Colombo-Alemana de Barranquilla, que siempre nos ha apoyado con este tipo de conversatorios. Ustedes recordarán, en los últimos meses alcanzamos a preparar 16 conversatorios exclusivamente dedicados a los alemanes en la historia de la aviación en Colombia, específicamente con SCAPTA desde 1919 a 1940, cuando termina la primera etapa de la empresa, entran de lleno los norteamericanos y la Pan American Airways y cambia de nombre de SCAPTA a Avianca en junio de 1940. Mauricio lo que ha preparado para el día de hoy es una cronología en cuanto al tipo de aeronaves que se utilizaron durante las diferentes etapas de crecimiento de la empresa, empezando obviamente por los primeros aviones que llegaron en 1920, los famosos Junkers F-13 hidroaviones, y cómo se va evolucionando la flota a medida que cambia, digamos, el tipo de servicio que prestaba la línea aérea, primero a lo largo del río Magdalena con sus hidroaviones y posteriormente cuando ya se empiezan a construir campos aéreos o aeródromos para utilizar aeronaves con ruedas, y poco a poco pues va evolucionando primero con los aviones alemanes y posteriormente ya se empiezan a adquirir otro tipo de aviones como aviones norteamericanos, pero detrás de todo esto pues obviamente hay una historia política de el por qué antes de lo que pensamos entraron a la flota de SCATA los aviones norteamericanos, mucho antes de que se conociera que las acciones de la compañía habían sido efectivamente vendidas a los norteamericanos. En nombre de la Fundación Colombo Alemana de Barranquilla, agradecemos a ustedes por este gran espacio y ese compromiso con los aportes que los alemanes han hecho en Colombia y principalmente en Barranquilla, ese gran legado. Ahorita hablábamos con nuestro amigo y cercano señor Billy Series, quien es piloto de Avianca, fue y es piloto de Avianca y casualmente nos ilustra también con una exposición permanente que tenemos en las instalaciones del Colegio Alemán de Barranquilla con el apoyo de la Fundación Colombo Alemana. Nuestro amigo Mauricio, yo creo que ya estamos por ahí medio lo escucho ya, y eso ya me alegra y me tranquiliza. ¿Ya se está viendo? Perfecto. Bueno, listo. Entonces, vamos a hablar hoy sobre los aviones de SCACTA entre 1919 y 1940. Jaime nos hizo una introducción, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es cómo fue la etapa de todos los aviones de SCACTA. O sea, SCACTA empezó sus aviones con los Junker F-13, que fueron los primeros aviones que llegaron en 1920. Con estos aviones, SCACTA inició todo su recorrido a través del río Magdalena. Llegaron primero dos aviones, el Colombia y el Bogotá. En principio hubo muchas dificultades con la parte de refrigeración. Si ustedes ven aquí debajo de este Bogotá, aquí donde está la cabeza de este señor, ¿se ve el mouse o no? Sí, sí se ve el radiador. Sí, este es el radiador que les tuvo que agregar después de muchos ensayos, porque las máquinas se recalentaban. Al final se pudo este ya es un avión ya más, el Bogotá, después del accidente ya arreglado y modificado en las características estas con el nuevo radiador y con las nuevas características de pintura y eso. SCACTA en la primera parte pues en los años 20, 21 tuvo que estar volando solamente con un avión porque el Bogotá estaba fuera de servicio. Después llegaron ya, cuando ya se unió von Bauer a la SCACTA, se fueron y se adquirieron más aviones, se trajeron 4 aviones más, todos Junker F-13, y este fue el avión pues bandera de la compañía. Estas son las características más o menos del avión, ¿sí? Los aviones vinieron todos con pontones, se trabajó todo sobre el río Magdalena, era con una tripulación de para 2 tripulantes y 4 pasajeros con una carga de 689.
La gasolina que teníamos en esa época no le daba las características al principio, por eso hubo que hacer muchas modificaciones en los aviones. También se fueron cambiando las especificaciones y Skacta ayudó mucho en la modificación de este avión en lograr las características adecuadas para vuelo. Ellos fueron dando, de acuerdo con las experiencias que iban teniendo, fueron dando sugerencias a la compañía. Peso invasivo era de 951 kilogramos. Hubo muchos, fueron muchos los tipos de aviones de Junker. Los modelos se fue reformando mucho desde el principio hasta el final. El avión cambió muchísimo en sus características. Bueno, pero yo hablo aquí una cosa. Bueno, vamos adelante. O sea, la velocidad era un avión de 173 kilómetros por hora. La de crucero era de 160 y tenía un alcance de 1.400 kilómetros. Recordemos que cuando vimos la primera parte del primer vuelo hacia el interior del país, que el avión tuvo que hacer muchas paradas y tanqueo de gasolina, las dificultades fueron muy grandes, pero ya después en el diseño se fueron logrando mejores características del avión. Bueno, Jaime me está burlando. Este es el Junker Colombia en Puerto Berrío, ¿sí? Vamos, después de, en 1925, ya la Junker vino se trajo, o sea, se hizo una alianza entre varias compañías en Alemania para traer estos Dornier 2J Wall y tratar de buscar mejor rutas, ampliar las rutas de Skacta buscando ganarse lo que es el correo aéreo en los Estados Unidos. Entonces se hizo una planeación de un vuelo hasta los Estados Unidos. Solo cuando llegaron a Cuba el gobierno norteamericano les prohibió el ingreso, pero después de muchas gestiones con la misma gente de Zeppelin lograron entrar y lograron llegar hasta West Palm Beach. Esta fotografía es en West Palm Beach. El avión, vamos a ver un poco las especificaciones de este avión. Tenía un motor en cantilever, o sea, 2 motores en la parte superior. Las características era una tripulación de 2 o 3, por regular se habla de 3, pero la capacidad de pasajeros era de 8 a 10 pasajeros. Aquí están más o menos las características de la envergadura, la altura del avión, la superficie del avión, ¿sí? Una velocidad de 185 kilómetros por hora, la velocidad de crucero de 145 kilómetros, un alcance de 800 kilómetros. Cuando se hizo el recorrido desde Barranquilla hasta West Palm Beach, se fue haciendo un recorrido, haciendo muchas etapas. Primero fueron a Cartagena, Panamá, después recorrieron todas las capitales de Centroamérica, pasaron por la parte de Siquimel, ahí en México, para llegar a Cuba, y de Cuba llegaron a Miami y después a Palm Beach. Esta era la forma como se recorría en esa época. Todos estos aviones con la autonomía que tenían que operar de esa manera. Entonces, hasta ahora tenemos el Junker F-13, tenemos el Dornier Moore, ¿sí? La ballena. Esta es una imagen allá en Panamá, cuando el avión llegó. En el mástil del avión se colocó la bandera de los Estados Unidos y los pilotos norteamericanos que estaban en esa base de campo francés en Panamá, fueron a inspeccionar el avión y fueron cuando se prendieron las alarmas diciendo pues la característica de los aviones que estaban llevando las compañías alemanas hasta Estados Unidos. O sea, ahí fue cuando se abrió todo el temor hacia buscar cómo se podía luchar contra este desarrollo que estaba teniendo la Skacta, ya mandando aviones. O sea, la Skacta estaba asociada con lo que era el sindicato Cóndor, pero esto era patrocinado y manejado más que todo por von Kron. Bueno, después de esto, el fracaso que hubo pues con
la lucha por este correo aéreo, ya la SCACTA trató de ensayar con el Dornier Wolf. Este es un avión que tenía unas características, ya tenía más capacidad de diseño. Vamos a ver un poco el avión. Tenía con su piloto 8 pasajeros. Tenía también, vamos aquí, una longitud, está el tamaño, la envergadura, las características, pues la velocidad ya estamos hablando de 200 kilómetros, la velocidad de crucero de 180. Sí. Mauricio, disculpe, ¿en qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando de 1928, ¿sí? Está bien, o sea, vamos, la primera, o sea, empezamos en 1920. En 1925 fueron cuando llegaron los Dornier, o sea, el Dornier World, ¿sí? Después de esta época fue cuando llegaron ya los, más o menos en 1928. Ya voy un momento, yo iba a abrir, es que se me quedó cerrada un archivo para mostrarles, ya voy un momento. Un momento. Bueno. Bueno, lo veo aquí. Bueno, sigamos por ahora, ya enseguida les digo. Después de estos aviones se trajo fundamentalmente, SCACTA estaba trabajando muy bien lo que era la parte de lo que es el correo aéreo y lo que era la parte de la sección científica con la aerofotografía. Entonces, cuando llegó eso, se había empezado con un Junker F-13. Después ya se trajeron aviones más poderosos con la finalidad de, pues se trajo este Junker W-33 con la idea de ir buscando pues mejores características de los aviones. Este fue más que todo como un avión de prueba el que se trajo este W-33, porque inmediatamente, vamos a ver aquí las especificaciones, tenía, o sea, era un avión con muchas más características. Vamos a ver aquí los parámetros de velocidad de 180, está igual, parecido al otro, pero era un avión más fiable en todo sentido que el otro, el Dornier, que el otro Dornier. Ya en ese momento empieza a buscarse, o sea, venimos trabajando sobre el río Magdalena, venimos buscando la zona del Pacífico por el lado de lo que es Buenaventura, por lo que es la parte toda del Pacífico y el Atlántico, por todos los bordes, o sea, se venía trabajando más que todo en la parte acuática. Se trajeron estos aviones Havilland, los MOD, los famosos MOD, esto también fue a partir de 1929, sí. Y estos aviones, lo que se buscó con ellos era poder ir entrando, o sea, muchos de estos aviones ya se pusieron ruedas y se empezó a entrar, a buscar la entrada desde el agua hacia la tierra, y se empezaron a hacer ya viajes entre las diferentes ciudades, en lo que es hacer pueblos entre Medellín, lo que era Manizales, lo que era Cali. Todo eso se hizo con estos aviones, pero eran aviones más que todo para el manejo de lo que era el correo y lo que era, porque este no es un avión de pasajeros, o sea, este era un avión liviano, de fácil manejo y de fácil operación. Entonces, más que todo fueron de ruedas estos aviones, ¿sí? También se trajeron varios aviones de estos, pero estos aviones también se accidentaron muy rápido. Aquí están las especificaciones. Era un avión lento, 102 kilómetros, 102, están millas por hora aquí, 130, que son más o menos como 160 kilómetros por hora. La velocidad de crucero en 100 kilómetros, y el techo ya podían subir un poco más. O sea, en estos aviones se hizo pues la conexión entre las ciudades, ya se fueron haciendo conexiones entre las ciudades capitales,
esto dio lugar pues a esa parte. Vamos, un momento, paremos un momentico que yo busco este listado, ¿sí? Sí. Bueno, este era el famoso Gaviota. Se trajo también estos aviones Fokker Super Universal, que era un avión que ya daba más techo para llegar a estos aviones. Esta imagen es en Bogotá. Con estos aviones ya se podía llegar más, ya se podía llevar pasajeros y carga más, con más pasajeros y más carga dentro de las ciudades en el interior del país. Esa fue la idea de estos aviones. No fueron muy, o sea, estos aviones se accidentaron muy rápido, salieron muy rápido de operación. Aquí está la característica de este avión. Era de mucho mayor velocidad, sí. Bueno, después de todos estos ensayos a partir de 1931, o sea, en 1931 llegaron los primeros Sikorsky S-38. El primero que llegó fue el Sikorsky con el que le pusieron el nombre de... que le pusieron el nombre del fundador, de uno de los fundadores de Skakta, ¿sí? De Ernesto Cortizos, o sea, entonces, ese avión, o sea, en mucha de la información no teníamos exactamente cuándo había llegado ese avión, pero ese avión estuvo haciendo viajes y los primeros viajes que realizó fue entre Barranquilla y fue a Venezuela, a Maracaibo en Venezuela. Este avión empezó a hacer ese recorrido, después llegó ya el Fokker y con estos aviones ya se logró hacer mejor contacto entre lo que era la aviación que se hacía por tierra y la aviación, o sea, la aviación de agua y la aviación terrestre. O sea, ya se hizo toda la interconexión. Ahí fue cuando las rutas aéreas de Skakta se abrieron completamente por todo el país. Ya se podía llegar desde Barranquilla por San Marcos hasta Medellín, ya se podía llegar a hacer los trámites, o sea, los vuelos desde el río Magdalena hasta Bogotá directo con el mismo avión, ¿sí? Que bajaba también por el río Magdalena. Se logró hacer las conexiones entre Buenaventura, llegar a todo lo que era la zona del Chocó completamente, que antes estaba siendo atendida pues por los Junkers, con Herbert Boy a la cabeza en ese entonces, pero ya se pudo hacer toda esa conexión, se pudo llegar hasta Panamá, se abrieron más, Skakta había abierto rutas hacia Ecuador, con estos aviones ya se hizo mucho mejor, pero tenemos un suceso en el año 30, que fue la adquisición por parte de la Pan American de la mayoría accionaria de la Skakta. La Pan American permitió que la Skakta se siguiera, pues, o sea, que siguiera siendo manejada por los pilotos alemanes y personal alemán, dadas las características y la gran beneficios que traía pues la operación. La Skakta era una compañía completamente rentable que no se veía en otro tipo de aviones de compañías de aviación comercial, porque o sea, el Departamento de Estado, cuando ya se adquirió la Skakta por parte de la Pan American, se trató de buscar que se reemplazaran los pilotos, pero las cargas salariales en la diferencia pues entre los pilotos alemanes que se tenían aquí, que daban muy buen rendimiento, y en Norteamérica eran astronómicas, y eso hacía que Juan Trippe no quisiera cambiar sus aviones. Este avión es un icono dentro de la aviación, y con este avión en 1929 fue que llegó
o sea, Lindbergh había llegado primero en 1929, que se había vinculado con la Pan American. Él había hecho una serie de vuelos por todos los diferentes países con el fin de promover la aviación y de promover pues Pan American. Después ya empezó a hacer los vuelos con estos aviones desde Miami hasta Panamá llevando el correo y después hacia el sur, o sea, con estos aviones la Pan American se abrió su camino. En Colombia pues también representó muy buenas características de este avión. Vamos a ver un poco las especificaciones. Era una tripulación de 2, capacidad de 8 a 10 pasajeros, ¿sí? Aquí están las características del avión. Venía con 2 motores, Pratt & White de 9 cilindros, ¿sí? De 420 caballos, hélices de 2 palas. Eran de una velocidad, no eran muy rápidos, o sea, era un avión que no era muy rápido. Estamos diciendo que este avión entró a partir de 1931. Aquí, ya en ese momento, cuando, o sea, en el 32, cuando estalló la guerra con el Perú, pues el conflicto amazónico, Colombia le dio un gran auge a la aviación, y dentro de eso empezaron a llegar ya una serie de otros aviones como fueron los Ford, dentro de eso aquí tenemos un Sikorsky S-41, pero también estaba también la competencia con los Junkers W-34, que era también un avión alemán de muy buenas características. Este avión empezaron a llegar también, o sea, de estos se trajeron aviones de estos artillados para la Fuerza Aérea, se trajeron gran cantidad de aviones de estos, tanto para la SCACTA como para la Fuerza Aérea. Fue un avión maravilloso, o sea, ya nos abrimos a una etapa pues de aviación más completa con la capacidad de estos aviones. De estos aviones tenemos que miremos un poquitico aquí las especificaciones, o sea, no eran de muchos pasajeros, eran de 6 pasajeros, pero tenían muy buena capacidad pues las características del avión eran muy superiores, ¿sí? En su motor, tenía un motor de 480 kilovatios, ¿sí? Vamos... entonces fue cuando llegaron ya los aviones, los Ford trimotor, ¿sí? Que hubo, cuando el conflicto con el Perú, la Pan American trató por todos los medios de entrar estos Ford trimotor, aunque la SCACTA buscó traer pues los Junkers, los Junkers de trimotores que tenía la Junker, que eran grandes aviones. El personal de SCACTA trató de mostrar las características muy superiores a este avión. El avión, pues las características eran impresionantes, de diferencia de lo que era el Junker JU-53 y este avión, o sea, las características eran muy, pues, o sea, no tenían comparación los aviones, pero Pan American, como dueña de la compañía, obligó pues a que le recibieran los aviones que él estaba cambiando. O sea, Pan American, a medida que iban saliendo mejores versiones de los aviones, se entregaba todos esos aviones a las compañías, a sus subsidiarias en los diferentes países, y Colombia fue la SCACTA fue uno de los que recibió estos tipos de aviones. Fue un avión muy bueno. Se habla mucho de este avión también en las características por la construcción. Gerald Ford trató de llevar estos aviones a Europa y venderlos en Europa también, pero se encontró de que la Junker lo demandó por que había violado una cantidad de patentes, o sea, en este avión se violaron todas las patentes posibles, o sea, una de ellas fue, Ford compró hasta un Fokker de trimotor y lo desarmó, y con ese también él construyó y
Junkers que habían comprado antes en Estados Unidos, había adquirido unos Junkers también. El diseño de este avión tenía una cantidad de características que eran todas copiadas de la Junker. Eso le llevó al fracaso a él con tratar de ingresar a Europa, y le cerró el mercado. Pues la Ford solamente construyó muchos de estos aviones, pero solamente construyó estos Ford Trimotor, ¿sí? Vamos a ver un poco las especificaciones. Era una tripulación de 2, ya teníamos 17 pasajeros, ¿sí? Aquí están las características de la envergadura. El avión tenía ya buenas características en lo que era el sistema de tren de aterrizaje, todo, pues, o sea, era un avión muy desarrollado. Tenemos que era con... Bueno, aquí tenemos de estos, se adquirieron muchos aviones de Skacta, tuvo una gran cantidad de aviones de los Ford Trimotor. Después se trajo también uno de estos Sikorsky S-41. No sé, todos, o sea, muchas veces confundimos el S-38 con el S-41, pero hay una gran diferencia en este avión con el otro. Es que miren que el ala es más como un techo, pues lo que tiene el avión es más alta, y no tiene sino un solo plano. O sea, no es como el S-38 tenía un ala grande y alas pequeñas que soportaban los flotadores. Este solamente en la parte donde dan los flotadores no tiene soporte, o sea, pues tiene solamente el soporte, no tiene ala como en el otro avión. Perdón, yo no sé por esto. Vamos a ver un poco las especificaciones. Mira, aquí se ve mejor. O sea, este avión era solamente de un ala superior. Era una tripulación de 2, en la capacidad era de 15 pasajeros, ¿sí? Ya era de 12 a 15, o sea, ya era mucho mayor capacidad la de este avión. La envergadura, sí, la capacidad, el peso, sí, vamos a ver lo que era el peso de 3.600 kilogramos, el peso bruto. Características generales, o sea, aquí están, todavía seguimos hablando aquí está hablando de 131 millas por hora, más o menos 180 kilómetros por hora. Velocidad de crucero, velocidad de despegue, alcance en millas 920 millas. Bueno, ya aquí más o menos en 1938 ya empezaron a llegar los Boeing 247, ¿sí? Que ya este era un avión que cambió mucho la forma de volar de la Skacta. Ya fue a volar directamente en pistas terrestres. Ya se podían hacer vuelos directamente desde Barranquilla hasta Bogotá. Esto abrió pues ya un universo diferente en lo que fue la aviación. O sea, este fue un gran avión. El diseñador de este avión decía que después de este avión no se iba a construir ningún avión mejor que este, sí. Pero no contaba con el DC-3, pues, que le venía siguiendo los pasos. Pero en este avión encontramos una serie de características muy importantes, como fue ya la parte de comunicaciones. Skacta, cuando había traído los Sikorsky, empezó a montar ya sistemas de radio en diferentes estaciones. Ya esto le abrieron mucho más esas características a la aviación, pues a nuestra aviación. Tenían también sistema de navegación. O sea, este ya fue un avión supremamente avanzado para su tiempo, que cambió completamente la estructura, pues, de la aviación nuestra. Ya se abrieron mejores aeropuertos en muchas de las grandes ciudades, basado en que este era un avión de largo alcance. Aquí está, era de 10 pasajeros. El pecado de este avión fue la cantidad de pasajeros. Todavía, a pesar de las sus características, era un avión de muy pocos pasajeros.
por eso se le vino encima después el DC-3. Estos fueron, o sea, los Boeing 247D fueron los últimos aviones que adquirió ya SCACTA. Después de eso, no, porque nos quedaba uno que fue el Aviation General, el GA437J, que también fue un excelente avión. Este avión también sufrió las consecuencias a pesar de que fue un gran diseño y unas grandes características, de este avión solamente se construyeron 4. Este avión lo adquirió la Pan American, pero se lo endosó a SCACTA pues, en su momento. Pero el avión, o sea, encontramos muy bonitos videos y muy buenas características de este avión, lo vemos volando. Este sí fue un avión de gran características, pero entonces era con pontones todavía y se ve mucho en Buenaventura, volando de Buenaventura a Cartagena, Barranquilla, o sea, haciendo todo ese recorrido por ese lado. Tenemos aquí este avión de 2 pilotos, de 10 pasajeros también. Aquí está, pongamos la característica del motor, de todo lo que es el avión. Y aquí ya en el paso, ya en la transferencia, cuando ya SCACTA se convirtió en Avianca, llegaron en ese momento, o sea, una de las grandes novedades pues, que ofrecían con el cambio de SCACTA a Avianca fue la llegada de estos aviones con los cuales se trajeron pues con bombos y platillos pues, y ese ha sido pues el caballito de batalla en Colombia. Pues, la cantidad de aviones de estos DC-3 que han volado en Colombia es impresionante y sus características todavía, a pesar de los años, todavía siguen operando en algunas partes, ¿sí? Eso, ¿qué año estamos hablando? En el 40. Ok. Sí, en el 40 fue que, o sea, fue cuando ya se hizo la transferencia del cierre de, pues lo que se cerró SCACTA y se convirtió en Avianca. Se hizo eso, se trajeron estos aviones en ese momento, o sea, se estaban adquiriendo en el momento pues, de la transferencia y después de que ya se cerró, miremos que este avión alcanza a tener todavía el águila o sea, el logo de SCACTA en el fuselaje, ¿sí? O sea, todavía alcanza a tener el logo de SCACTA en el fuselaje. Aquí está, lo que más, pues Como el avión de los 100 años que le pusieron el logo. Perdón, no te oí. ¿Cómo? En el avión de los 100 años de SCACTA, Avianca hizo un homenaje y lo hizo muy parecido el logo, en la parte. Sí, ya bueno. Pues, o sea, la característica fundamental de este avión fue la capacidad de pasajeros. Sí, o sea, este avión ya barrió con los otros porque en este avión en un vuelo se hacía por 2, pues, o sea, podía con el doble de los Boeing. Entonces esto fue un paso extraordinario pues en ese momento de la aviación. Aquí están las características y este es pues básicamente lo que pretendíamos hacer hoy. Lástima que Jaime no nos pudo ayudar, ¿sí? Que en todo caso, a ver, ya yo creo que con esto más o menos termino lo que les pensaba para presentar. Me habían dicho que lo hiciéramos rápido, que no lo hiciéramos muy largo, pero ya No, y agradecido de verdad. Yo tengo ese avión anda todavía principalmente aquí en los llanos orientales, ¿no? Sí, ese avión es todavía un avión de combate pues completo, sí, o sea, ese es un avión indestructible, ¿sí? Es un avión como el Willis, ¿no? Sí. Como el Willis Series. Sí. Bueno, aquí tenemos unas preguntas, señor Mauricio. Y bien es cierto, esta charla pues cuenta, pues gracias por ayudarnos y contarnos un poco con esa cronología desde 1919 a 1940 y es impresionante todas las evoluciones que tuvo los aviones
Inclusive me sorprende porque muchas maquinarias vinieron de Estados Unidos en ese periodo, la Sí. Ford, la Boeing. Aquí hay unas preguntas que hace Alejandro y Luis Eduardo. Sí. Bueno, no sé si tiene que ver un poco, pero cómo le podemos responder. Por ejemplo, Cristo Paternina dice que es de San Marcos, imagino San Marcos Sucre, y le interesa si hay alguna información sobre la injerencia de SCAPTA en esa región. Igualmente pregunta Luis Eduardo en la región del Sinú. O sea, si estos aviones llegaron a esta parte, a esta zona. A ver, Willy, que nos ayude ahí, que Willy es el experto en esa zona. Lili. Bueno, sobre San Marcos, lo que le escuché a mi papá era que con los yunques sacaban el oro del Chocó y lo llevaban hasta la Ciénega de Ayapel, y ahí llegaban los trimotor para recogerlo y llevarlo fuera a Medellín, a Bogotá o a Barranquilla, los cargamentos de oro y platino que sacaban del Chocó. Eso fue la operación que se hacía en San Marcos. Y después, pues ya mucho tiempo después, con un DC-3, hay una historia que en un vuelo que venía de Medellín para Cartagena, y se presentó un incendio en la bodega de carga trasera, y el piloto optó por acuatizar en la Ciénega de Ayapel. Ese avión se pudo recuperar. Mi papá lo sacó a flote y lo trajo en canoa desde Ayapel hasta Barranquilla para ser arreglado, porque fue después de la guerra y no habían aviones disponibles. Y entonces este avión volvió a volar, y después tuvo un final trágico que fue el accidente en Bucaramanga contra un monomotor pequeño. Eso es lo que Ese avión fue el que se estrelló en de San Marcos. Bucaramanga. Sí, porque la otra cosa de que en San Marcos, o sea, SCACTA, yo he escuchado, en estos días vi una historia como diferente de lo que es en San Marcos, pero Herbert Boy en sus historias cuenta de que la idea era hacer la primera, no en San Marcos, sino en la Ciénaga de Ayapel, ¿sí? Pero la alcaldía y todas las cosas en Ayapel no colaboraban con nada, mientras que en San Marcos inmediatamente se pusieron a disposición a ayudar. O sea, alguien en San Marcos se puso toda a disposición para que se hiciera pues el puerto aéreo de San Marcos. El puerto aéreo en esa época fue de gran movimiento, pues, o sea, los aviones cuando estábamos en la época de los Sikorsky S-38, esos aviones tenían que hacer escala en San Marcos y después de San Marcos llegar a Medellín. O sea, San Marcos era un punto importante pues en la navegación aérea hasta que llegaron los Boeing 247, ¿sí? Y Don Mauricio, que todavía... Mauricio, ahí en San Marcos lo importante era que llegaban los dos tipos de aviones, los anfibios y los con tren de aterrizaje. Entonces, ahí había transbordo de carga y de pasajeros también. Entonces, era por eso la importancia de San Marcos en ese sector. No, y era un aeropuerto bastante moderno, o sea, bastante moderno para la época. Y de allá tenemos, de San Marcos, tenemos los Sikorsky, tenemos los Ford Trimotor en San Marcos, porque los Ford Trimotor también tenían que llegar a San Marcos antes de llegar a Barranquilla, ¿sí? Y hay una pregunta por acá, que si Luis Eduardo pregunta si los aviones de SCAPTA lograron a tener presurizadores, o ya fue Bianca. Ahí sí, o sea, el DC-3, o sea, el DC-3 fue el único que vino ya con cabina presurizada, ¿o no? No, el DC-3 no fue presurizado. El que no fue presurizado. Presurizado fue el del DC-6 en adelante. Pero en Avianca, el Constellation ya fue presurizado. Pero antes no, ninguno era presurizado. Perdón, Mauricio, no sé si lo mencionaste y tuve algún problema de señal. Yo he oído una historia de que el avión primero que llevó SCACTA a Estados Unidos llegó, pero fue tal la prevención de los americanos que alemanes y de Colombia tenían un avión para allá que lo devolvieron fue en cajas. ¿Eso es cierto? Sí, o sea, el avión, lo que pasa es que, a ver,
yo he leído mucho sobre la historia sobre Juan Trippe, que era el principal pues ahí en la Pan American, ¿sí? Hay muchas historias, vamos, porque Juan Trippe fue un personaje muy famoso, un personaje que creó la compañía de aviación más grande del mundo, ¿sí? O sea, eso fue el poder de Juan Trippe en lo que fue la aviación, fue impresionante, pero todo fue basado en aprovechando el conflicto que le metieron a los americanos allá, de decir que los alemanes nos iban a invadir. Entonces, se le dio un gran desarrollo a la aviación norteamericana y Juan Trippe fue el que aprovechó todos esos recursos. O sea, el Pan American funcionaba, era subsidiada completamente por el Estado. El Estado norteamericano era el que mandó los aviones a explorar todas las rutas por Sudamérica, que a partir de la llegada de los... Es que históricamente la Pan American salió del vuelo de la SCACTA a Estados Unidos. Entonces, la fotografía que mostramos ahí de la llegada a Panamá es muy relativa, pues es muy importante en la forma como se ve pues los pilotos norteamericanos inspeccionando ese avión. La correspondencia que se generó inmediatamente hacia Estados Unidos era de que nos están invadiendo. En Estados Unidos se creó inmediatamente pues lo que fue la Pan American. La Pan American, la historia que cuentan también las relaciones con Juan Trippe, pero en realidad los fundadores de la Pan American fueron los militares, los aviadores norteamericanos. Había personajes muy importantes vinculados. Lo que pasa es que en ese momento uno de los grandes personajes pues norteamericanos le hicieron un consejo de guerra y hubo muchos problemas con, creo que es el general Mitchell, algo así, o sea, hubo muchos problemas. Y el grupo que estaba creando la Pan American tuvo que, ellos estaban peleando por el contrato de correo desde Estados Unidos a Cuba. Pero ahí está la intriga que formó, o sea, Juan Trippe fue un intrigante con todos los jefes de gobierno de los países latinoamericanos. O sea, él se compró todos los jefes de gobierno y primero que todo, vamos en Cuba, le dio el nombre hasta el primer avión que llevaron a Cuba, le dieron el nombre pues del presidente de Cuba y manejaba todas esas políticas o sea, de soborno, sí, o sea, de soborno impresionante. Y fue lo que hicieron, o sea, ahí no estaba todavía Juan Trippe cuando en ese momento, cuando los aviones, los aviones de descarga llegaron a Cuba, no estaba todavía Juan Trippe, o sea, él tenía o sea, su aviación montada en otro lado, pero los militares norteamericanos estaban con eso y lograron que el gobierno cubano prohibiera a los aviones. Primero los detuvieron y después no los dejaron salir volando, sino que los obligaron a que los aviones fueran desbaratados y los aviones se llevaron de regreso a Alemania, ¿sí? O a Italia, me imagino que fue a Italia, creo que fue para poderlos, porque después uno de ellos regresó a Colombia y otro se fue porque el sindicato Cóndor se había formado con gente de la SCACTA y con gente, pues uno de los socios de SCACTA se dirigió hacia Brasil y se montaron la gran compañía pues que se hizo en Brasil, o sea, el Atlántico salió hacia Brasil y se montó toda la aviación pues también alemana en esa zona de Brasil, buscando ingresar hacia Argentina y hacia todo ese otro mercado. Señor Mauricio, aquí tenemos otra pregunta. Carlos del Corral, bueno, más que una pregunta, un comentario interesante. Carlos del Corral, eres nieto de Martín del Corral, fundador y presidente de Avianca. Indica buena la presentación y pues indica pues de la compra de los aviones Points en su momento con Avianca. Don Raúl, le cedo la pregunta. El micrófono. Bueno, gracias, Mauricio. Un gran abrazo. Gracias. Por verte por acá.
Una pregunta, dentro de estos 3 fabricantes de aviones, Boeing, Douglas y Curtiss, ¿qué tanto papel hizo la Curtiss en Colombia? ¿El Curtiss, el C-46, fue operado por Avianca alguna vez? El Curtiss, no. O sea, a ver, ahí se me De pronto, Jaime, si puedes responder, Jaime, bienvenido. Sí, logré entrar, sí. no sé si me ven, pero... Bueno, Jaime, si quiera. Mira, la Curtiss no entró a Colombia sino después de la Segunda Guerra, con los sobrantes de guerra que fueron los Curtiss C-46. Avianca alcanzó a operar 4 que compró en el año 50, pero después se los vendió a las compañías cargueras, y ya después solo fue las diferentes compañías cargueras que utilizaron el Curtiss, pero en Colombia alcanzaron a operar casi 100 unidades Curtiss, los de Líneas Aéreas del Caribe, Aerosucre, Lloyd Aéreo Colombiano, SAM, cuando era únicamente aerolínea carguera, operaba el Curtiss, y básicamente en los años 50 toda la carga en Colombia se transportó en Curtiss C-46. Los últimos operaron hasta hace recientemente, pues, relativamente hace poco, pero también salieron de servicio cuando llegaron aviones más grandes a Villavicencio. Pero en Villavicencio también tuvimos los últimos C-46 operando. ¿Las especificaciones entre el Curtiss y el DC-3 eran muy similares o no? El Curtiss era mucho más grande, porque a pesar de que había sido construido como avión de pasajeros, era para 46 pasajeros. Inclusive en estos días estaba yo mirando un escrito que hice sobre el accidente del Curtiss C-46 en el aeropuerto El Dorado en el año 61, que fue el primer accidente grave que hubo allí. En ese avión venían 46 pasajeros. El avión venía de Miami, Barranquilla, Medellín, Bogotá. Era un Curtiss de pasajeros y pues era un avión mucho más grande que el DC-3. Tenía unos motores mucho más potentes, tenía motores de DC-6, que eran los que utilizaban aquí en Colombia, precisamente para que pudiera operar en los aeropuertos altos como Bogotá, Piales, Pasto, o sea, los aeropuertos bien altos en el país se pudieran operar con carga y pasajeros. Pero entonces, en ese orden de idea, por lo que ha contado Mauricio y tú estás diciendo ahora, estos primeros inicios de la aviación comercial con la entrada de Pan American fueron con fabricantes americanos todos, ¿no? Curtiss, Douglas, Boeing, Ford. Bueno, anterior cuando estaba SCATA sí eran europeos, pero cuando entraron estos eran solo americanos. Exacto. Como dijo Mauricio en algún momento, cuando se hizo la compra de las acciones por parte de Pan American, ellos influyeron muchísimo en la decisión de compra de los equipos. Y fue cuando vimos, como dije al principio, el cambio de los equipos alemanes a equipos norteamericanos. Fue cuando vimos la entrada del Sikorsky 38, que era un avión americano y que lo utilizaba más que todo la Pan American. Y después el Boeing 247, que Pan American nunca lo utilizó, pero sí era un avión que había sido construido en Estados Unidos, y obviamente el trimotor Ford, que fue el caballo de batalla de las aerolíneas en Estados Unidos en los años 30. Y también, como comentó Mauricio, hay un estudio muy concienzudo hecho por parte de la sección científica de Avianca, diciéndole al señor Tripp: compren el Junkers 52, que es superior al trimotor Ford en mil especificaciones, y por eso la Fuerza Aérea sí recibió el trimotor Junkers comparado con el trimotor Ford. Gracias, señor Jaime. La Fuerza Aérea también tuvo trimotor Ford, todos tuvieron accidentes, en cambio el Junkers sobrevivió muchos años. Inclusive en el museo tenemos un Junkers, un trimotor Junkers de la Fuerza Aérea. Señor Jaime y señor Mauricio, aquí tenemos otra pregunta y después le vamos a ceder la palabra a la señora Miriam Vides. Alejo dice: pregunto si se sabe y hubo algún evento que hizo el último vuelo SCATA Avianca con los hidroaviones. Cuando se acabó esa época ya todos pasaron a las pistas de tierra. Si hubo algún evento o hubo algo que conmemorara ese hito, porque es que pasa de ser hidroaviones ya a ser de tierra. Jaime o Mauricio, si saben.
Sí, yo pienso que los últimos vuelos de los hidroaviones, hay fotografías de un Junkers W-34 donde ya hice Avianca, y fueron los últimos vuelos que se hicieron a lo largo del río Magdalena, ya antes de cerrar, digamos, los aeropuertos fluviales, lo que era Palanquero, lo que era Flandes, Barranquilla, pues ya pasó de Veranillo a Soledad. Palanquero era un aeropuerto mixto porque tenía donde acuatizar y también la pista, y Flandes también tenía donde acuatizar y después la pista. Pero yo pienso que fue como el año 42, 43 que ya hubo el último vuelo de los hidroaviones por el río Magdalena. Ahí me Y tiene reemplazado, pues, obviamente, por los DC-3 que ya pueden hacer, y los Boeing que pueden hacer el vuelo directo entre Barranquilla y Bogotá sin escalas. Gracias, Jaime. Jaime, casualidad, ¿usted tiene conocimiento de algún avión que se llamaba Ciudad Glórica? Sí, hay un DC-3, si mal estoy, es el HK-108, fue de los primeros DC-3 que llegaron para Avianca de pasajeros. Como ustedes recuerdan, en esa época las series de las matrículas era de acuerdo a las aerolíneas. Entonces, la serie 100 eran todos los aviones de Avianca, la serie 200 era la TACA de Colombia, la serie 300 era otra empresa, la serie 400 era Aviarco, la serie 500 era SAM. O sea, cuando hubo el cambio entre el designador de país de C a HK, se decidió que por números 100, 200, 300, 400 se le asignaba a las diferentes líneas aéreas. Y así se manejaron las matrículas por muchos años. Jaime, de pronto otra pregunta también. ¿Qué importancia tuvo Girardot y Flandes en la operación de SCAPTA? Bueno, pues también como mencionó Mauricio, en el momento en que se trajeron los primeros aviones de ruedas, como fue el de Havilland Moth, se hacía la transferencia del correo en Flandes, donde paralelo al hidropuerto había una pista, entonces los pasajeros llegaban por el río y subían a Bogotá en avión de ruedas, que era el Fokker Universal, que se utilizaba desde Girardot hasta Bogotá y desde el Banco hasta Medellín. O sea, los hidroaviones llegaban por el río y había transferencia de pasajeros para subir a Medellín y para subir a Bogotá en aviones de ruedas. Gracias, Jaime. Otra pregunta. Perdón un momentico. ¿Alguien preguntaba por el de Lorica o no? Ya lo respondimos, ¿no? Sí, eso no, sino que yo tengo hay una fotografía del avión de ese 3 de Lorica, en Lorica. ¿Sí? Ciudad de Lorica. Sí, en Ciudad de Lorica, sí. Esa fotografía la tenemos. El HK-108. Bueno, mientras encontramos la fotografía, pregunta. No, la fotografía está, aquí la tengo, lo que pasa es que está en otro computador. Sí, bueno. La puedo mandar. Bueno, si quiere la comparto acá o me la comparte por el WhatsApp y yo la comparto acá. El Junker F-13 que se encuentra en el Museo de la Fuerza Aérea, ¿operó en algún momento para la SCAPTA? No. En primer lugar es un Junkers W-34, el que está en el museo, no es un F-13. Como ustedes verán, es un avión mucho más largo, mucho más robusto, tiene un motor mucho más grande, y ese específicamente, que si mal no estoy, es el 506, llegó directamente para la Fuerza Aérea, para la época de la guerra con el Perú. Ok. Aquí hay una pregunta. Te mandé la foto. Hay una pregunta que Carlos, hay una nota interesante que dice Carlos del Corral. Las acciones de SCAPTA cuando Panamá la compró, las acciones quedaron al portador en la caja fuerte de la oficina de Panam en Nueva York. Un dato interesante. Cristo Paternina, puedes preguntar. Buenas noches para todos. Un gusto. Soy Cristo Paternina, estudiante de Historia en la Universidad Atlántico, oriundo de la ciudad de San Marcos, del pueblo de San Marcos Sucre. Y pues esta noche me encuentro con ustedes porque hace tiempo quiero esgrimar sobre el tema de la navegación aérea en mi región, que pues se consolidó en un momento de bastante auge de la navegación aérea en Colombia.
Se supone que el aeropuerto se data del año 1934 y fue fundado de la mano con Antonio Hayer y un alemán llamado Herbert Boy. Herbert Boy tiene un texto que se llama Una historia comala, que hace mención sobre la región del aeropuerto. Mi pregunta aquí es, bueno, yo ahorita que estaba viendo la conferencia, vi que habían hablado sobre un tipo de avión bimotor anfibio, el Sikorsky S-38, que pues dicen que se empezó a utilizar desde el 31 y que este ayudó para la cobertura de muchas más pistas en toda la región. Mi pregunta sería aquí la siguiente: ¿bajo qué tópicos, razones, motivos y circunstancias o condiciones geográficas, políticas, la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo enfocaba una región para hacer una pista o tener algún tipo de cobertura? O sea, más que todo sería como, ¿en qué condiciones llega la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo a San Marcos? ¿Y por qué ve en San Marcos un punto importante para hacer un aeropuerto? O sea, es que básicamente la infraestructura de aeropuertos fue desarrollándose de acuerdo con el tipo de aviones. O sea, cuando teníamos primero los Junker F-13, estábamos trabajando básicamente por lo que era el río Magdalena y algunas incursiones por lo que es en la zona del Atlántico Pacífico, por los límites para bajar hasta el Ecuador, ¿sí? A medida que fueron encontrándose más características en los aviones, la llegada de los Sikorsky, o sea, abrieron otro camino. O sea, ya se empezó a buscar cómo llegar, vamos, desde Barranquilla hacia otras capitales sin necesidad de bajar por el río Magdalena o irse internando. Y el Sikorsky S-38, como era un avión anfibio, o sea, era un avión que podía despegar del puerto de Veranillo en Barranquilla, que era desde el río Magdalena, y llegar a San Marcos. En San Marcos, las fotografías que tengo de San Marcos, los aviones aterrizaban con su tren de aterrizaje, no con sus flotadores. Ese era una especie de bote volador, pues era un anfibio, o sea, podía trabajar tanto en el agua, en el agua como en la tierra. Entonces San Marcos fue un punto de apoyo fundamental porque tenía las dos condiciones, o sea, podía ser agua o podía ser tierra, ¿sí? Boy fue el que estuvo buscando, vamos, primero con los Junker F-13 hacer esa escala en el agua en San Marcos. Para eso estaban buscando pensaron primero en Ayapel, ¿sí? Pero Ayapel no se prestó pues a facilitar los terrenos. En cambio, San Marcos sí hubo mucha colaboración de la gente de San Marcos, y como usted le dice, el señor Haider, la gente que colaboró pues en San Marcos para que se hiciera ese aeropuerto. O sea, ese aeropuerto fue fundamental fue un corazón para operarla desde Barranquilla, o sea, llegar a Barranquilla, moverse hacia otras ciudades, a Medellín. O sea, fue una escala muy importante. Pero ¿por qué perdió su importancia San Marcos en ese momento, cuando llegaron los Boeing 247? Los 247 podían volar directamente desde Bogotá, desde Barranquilla hasta Bogotá. Entonces, las circunstancias no daban, o sea, no eran rentables para utilizar ciertos. Ya está la rentabilidad la que maneja pues ese punto en la operación de la aviación, ¿sí? Pero por eso después, pues, pienso que San Marcos fue perdiendo su importancia porque era un aeropuerto supremamente desarrollado, ¿sí? Gracias, don Mauricio. Bueno, vamos a ser respetuosos con el horario, pues la charla es hasta las 8, digamos que un poquito. Vamos a darle la última pregunta a Antonio Hernán Lora, y también si la señora Miriam Vides tiene el espacio. Estudiante de la Universidad Atlántico, nos puedes escribir acá tu correo electrónico porque te quieren compartir unas fotos. El vicepresidente el señor Jaime Escobar te quiere enviar unas fotos a tu correo. Y bueno, posteriormente, Luis Eduardo, no sé si alcancemos a ver las fotos que nos comentas, si no, por interno podemos revisarlo.
Entonces le damos el espacio a Antonio Hernán Lora. Hoy no le vamos a poder cobrar a Miriam por la propaganda. No, tranquilo. Primero el señor Antonio y después la señora Miriam. Muy corta la intervención mía. Antonio, ¿todavía tienes el espacio o no? ¿Tienes el micrófono abierto? Antonio, bueno, creo que Antonio no. Señora Miriam. No, yo lo que quería era agregar algo a la intervención de Mauricio en cuanto a los vuelos internacionales. El primer vuelo internacional que hizo SCATA fue en mayo de 6 de 1923 y lo hizo von Bauer en el hidroavión Caldas de Barranquilla a Maracaibo. Sí. Para ofrecer sus servicios de aerogrametría para la delimitación de fronteras con Venezuela. Correcto. Eso era pues lo que quería pues añadir. Y después en el 25 sí vino ya el vuelo con los Dornier Val, que no eran exactamente de SCATA, sino del sindicato Cóndor, del que tanto von Bauer como Hammer fueron socios con otros socios alemanes. Y ellos en leasing se dieron a SCATA para el viaje, únicamente para el viaje largo. Eso era pues la pequeña. Muchas gracias, Miriam. No, es correcto. O sea, y de todas maneras, hubo después otra serie de vuelos internacionales, sobre todo pues a Venezuela y Ecuador, al Perú, sí, o sea, se estuvieron buscando abrir las fronteras, sí. Pero vamos, cuando en el año 30, cuando ya, o sea, antes del 30, Panamérica empezó a bloquear a SCACTA, o sea, porque también se estaban haciendo cosas a Panamá, ¿sí? A Panamá se estaba llegando y se habían hecho contratos, o sea, la SCACTA hizo contratos con varios países centroamericanos y empezó a mover correo hacia Centroamérica por el canal de Panamá, pero entonces empieza esa guerra que armó la Pan American para tratar de cortarle las alas a la SCACTA, y la única manera de cortarle las alas fue comprándola, ¿sí? Así es. Y cerrar, porque uno sabe que presidentes como el del Perú bloquearon o sea, ellos lograban buscar que los presidentes bloquearan a las compañías, ¿sí? Empezaron a hacer la guerra por todos lados hasta que la adquirieron. Ya una vez adquirido ya se llegó a un compromiso interior que se dijo, listo, ¿no? Ustedes salen y nosotros nos quedamos, ¿sí? Sí, pero así, pero muchas gracias, Miriam, ¿sí? Pero no va a hacer propaganda al libro. El libro es muy bueno. Al que lo quiera comprar, lógicamente que sí. SCACTA una utopía hecha realidad. Nosotros gozamos mucho con su libro porque Jaime por lo menos reparte por todas partes. Don Jaime, por ahí para cerrar un tema. Gracias, doña Miriam, por sus aportes y por supuesto usted es una amiga cercana. Don Jaime, esa foto que le enviaron ya para cerrar con Luis Eduardo y un minuto para Raúl amigo, Raúl Donado. Jaime, ¿que nos podrías ilustrar de la foto de Montería? Bueno, la primera foto que nos enviaron es una foto conocida de un trimotor Ford. Está sobre pontones, entiendo que es sobre el río Sinú y está al frente de Barranquilla, de Montería, pero no tenemos más detalles. Ese era de los vuelos que hacían desde Barranquilla a Montería y seguían hasta llegar a Buenaventura. La segunda fotografía yo veo que es un avión, un Newport de fabricación francesa, pero no creo que esta foto sea tomada aquí en Colombia, pues en Colombia básicamente. No conozco muy bien esa fotografía. Gracias, Jaime. Y la matrícula se ve que es un avión francés. Bueno, a todos los que no nos siguen en nuestras redes sociales, los invitamos. Esta sesión va a ser publicada en nuestro canal de YouTube y que nos sigan en Instagram, Fundación Colombo Alemana Barranquilla. Gracias a todos por este espacio y bueno, Raúl, tienes un minuto para despedirnos y de verdad que sea este espacio de reencuentro entre amigos,
entre conocedores de la aerolínea en Colombia, de los aportes de los alemanes. Gracias, Jaime. Gracias, don Raúl. Va a ser nuestro próximo evento en marzo, un evento online sobre el lanzamiento de su libro y los aportes que hizo también sobre su experiencia en Avianca. Raúl. No, simplemente agradecerte de verdad y agradecerle a Mauricio, a Jaime y a Miriam. Creo que estamos con los que son. Y se me quedó en el tintero una inquietud que siempre he tenido. ¿Por qué los alemanes escogieron a Colombia de Barranquilla? Si fue circunstancial, ¿por qué llegaron? ¿Por qué empezó aquí y no en otro lugar de Latinoamérica la aviación? No sé si esa respuesta debe ser muy larga o da para otro conversatorio. No, pero básicamente es que el poder alemán en Barranquilla era impresionante. La Barranquilla era una ciudad alemana, o sea, Barranquilla tenía una gran cultura alemana y coincidió de que llegó Knox Martin en el 19 a hacer sus exposiciones cuando, Marco Fidel Suárez empezó a hacerle propaganda pues a hacer el correo aéreo en Colombia. Hizo una licitación, esa licitación llevó a que una serie de compañías estuvieran interesadas en todo eso y uno de esos personajes es por la Curtis, fue mandado Knox Martin. Knox Martin llegó a Cartagena. En Cartagena no tuvo ninguna acogida, o sea, él llegó con su avión a Cartagena, pero en Cartagena no lo quisieron recibir, o sea, nadie quiso poner un peso pues por la aviación, ¿sí? Cuando eso fue que se enteraron el grupo pues eran de la sociedad, pues del club el club era el Club Barranquilla, creo que era en esa época que estaba Cortizo, toda esta gente se enteraron de eso, hicieron contacto con North Martin, lo trajeron a Barranquilla y fue cuando se armó ya el paquete para hacer la empresa. ¿Sí? Bueno. Ahí quisiera intervenir yo un poquito, si me permiten. Dele. Sí, señora. Desde 1903 aquí había ya alemanes acá había el señor Klein, estaba vinculado a las minas de esmeraldas y él, bueno, la Primera Guerra Mundial, él regresó a Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, él decidió venir nuevamente acá y él que ya había hecho los viajes por el río Magdalena y sabía lo que era llegar a Bogotá, a la capital, desde la costa, a él se le ocurrió que lo ideal sería una línea aérea. Cuando él llegó a Barranquilla, se reunió con el grupo de alemanes que había acá y precisamente en el club alemán él expuso su idea. Sin embargo, pues él después se desinteresó él sembró únicamente la idea. Y pues los alemanes y los nativos de aquí fueron los que hicieron realidad esa idea. Sí, pero la coincidencia fundamental fue de Klein, sí, que ya él había tenido esa experiencia. Pero mira que todo reventó en el momento que llegó Knox Martin, ¿sí? Knox Martin fue el que los puso a todos en alerta de eso. Inmediatamente los antioqueños fundaron su compañía colombiana de navegación aérea y el Club de Barranquilla dijo, no, vamos a hacer también una compañía y armaron también la compañía. O sea, pero todo nació fue con la llegada de Knox Martin que los entusiasmó a todo el mundo, ¿sí? Pero por eso fue que nació la aviación en ese momento era, pues, o sea, era una cosa muy peligrosa, o sea, se vivió con la CNA, la CCNA arrancó sus aviones en 1920, a principios de 1920, y no habían llegado los aviones de Skacta cuando ya había tenido dos accidentes fatales por el tipo de aviones que han traído franceses. Pero coincidió todo eso, o sea, ellos invitaron a Knox y hicieron los primeros vuelos con Knox y ya se armó pues lo que era la compañía y en Colombia fue como la bandera en ese sentido. Sí, dime.
entusiasmaron cuando los antioqueños iniciaron su aerolínea. Sí, sí. Eso fue lo que los decidió prácticamente a fundar a SCATA. Tengo una pregunta. Gracias de verdad por estos espacios. Estamos muy agradecidos en nombre de la Fundación Colombo Alemana de Barranquilla, a los amigos de lo que es la generación de SCAPTA, de verdad, muy agradecidos.